Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 15. Caín produce una civilización sin Dios. Set inicia la práctica de invocar el nombre del Señor. Lectura bíblica, Génesis capítulo 4, versículos 17 hasta el 26. Nosotros hemos visto el mensaje pasado de Caim e de con Abel. respecto a Caín y de Abel. E é muito difícil Es muy difícil entender entendimento espiritual. un entendimiento espiritual. Gostaria de Solo me gustaría aquela parábola que Jesus falou. aquella parábola que el Señor dijo en Lucas 18 para entender mejor Qual é cuál a postura es, de Caim cuál fue la postura de Caín y cuál la de Abel. capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Esta parábola a alguns A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. os outros. Se você quer entender Si tú quieres entender por qué Dios no se agradó de Caín, aparentemente él no hizo nada de malo, pero Dios no se agradó de él, ni tampoco se agradó de su ofrenda. La parábola 18 de Lucas, versículo de 9, Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9, habla exactamente esta diferencia entre la actitud de Caín y la actitud de Abel. Caim, La actitud de Caín, probablemente por el hecho de que sus padres o descendente prometido creyeron que él sería el descendiente prometido para derrotar a Satanás y a su simiente, entonces él creció con tanto arrogante, con un poco de arrogancia, con un poco de presunción, y confiaba de él mismo y se consideraba a sí mismo justo y despreciaba a su hermano. 11. O Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba si mesmo de sí y para sí mismo. já começa a oração. Quiere decir que él ya comienza la oración, Ele era ya mostrando que él era egocéntrico. estava mais Él estaba más preocupado consigo mismo que con Dios. Y mire su oración. Su oración era una presentación de su currículum. ó Deus, graças te dou porque Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Deus, Como si dijera Dios, Dios, para você que eu não yo te estoy mostrando que yo no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. eu jejuo 2 vezes por semana. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entenderam a atitude de Caim? Los entendieron, hermano, la actitud de Caín. Es la actitud de aquel que se cree justo, la actitud de aquel que confía en sí mismo, preocupándose en mostrar su buen currículum. Hermanos, Dios no está ahí con su currículum. Dios quiere ver la actitud de tu corazón. Não sei se vocês perceberam No sé si ustedes percibieron cuál es el trasfondo de esa situación. El trasfondo era que Dios había creado a Adán y de Adán formó a Eva y ambos vivían en el huerto del Edén, un huerto del placer de Dios, de la presencia de Dios, de una vida más perfecta que el hombre podía desear. Solo le faltaba elegir el árbol de la vida.
y la vida de Dios entraría en el hombre como la simiente de vida, y así el hombre sería gobernado por la vida de Dios y sujetaría la tierra por medio de Dios. Entre tanto, el hombre eligió el árbol equivocado, desobedeciendo la orden expresa de Dios. Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que de él comiere, moriría. En una palabra explícita, una orden explícita de Dios. Y el hombre desobedeció a la palabra de Dios y permitió que todo lo que Dios había planeado fuera aparentemente aguas abajo. En lugar de recibir la vida de Dios, la semilla del diablo, la naturaleza pecaminosa fue inyectada en el hombre. Y el hombre pasó a tener la carga genética del enemigo de Dios, el diablo. El hombre pecó. El hombre desobedeció a la palabra de Dios. Y todo esto ocurrió. Este es el trasfondo. Dios aún tuvo misericordia preparando vestimentas, inmolando probablemente corderos para que el hombre no quedara desnudo. Y Dios expulsó al hombre del huerto del Edén. ¿Cuál debería haber sido la actitud del hombre? Señor, yo no merezco estar aquí en tu presencia. Yo soy un pecador. Nosotros pecamos contra ti, te desobedecimos a tu palabra. ¿Qué yo hago? Labrando la tierra con el sudor del rostro, teniendo el sustento cada día. Nada es más de lo que mi deber. Y Dios así lo dijo, pero aún Él quiere presentar los frutos de la tierra. Yo debería ir al Señor con una postura de un pecador. Yo soy un pecador. No merezco estar acá. No merezco siquiera ofrecer una ofrenda para ti. Hermanos, ¿entienden la diferencia de postura? Ahí el publicano, estando en pie, ni siquiera osaba levantar los ojos al cielo, pero golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál de estas dos actitudes tú tienes? Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Ahí muestra un currículum, trayendo un currículum para el Señor. No profetizamos en tu nombre. Aún pone el nombre del Señor en el medio. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, esta es la actitud de Caín. ¿Qué el Señor le dijo a él? Entonces le diré explícitamente: nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, nuestra actitud hoy en la iglesia, en el huerto del Edén, si tú quieres continuar disfrutando de esa alegría, de ese placer, tú necesitas tener la actitud de Abel. Tú que estás sirviendo al Señor, tú que eres un coportor, estás en las calles, bajo el sol caliente, o bajo del frío, o bajo de una lluvia.
Tú estás en las calles, siendo fiel al Señor, predicando el Evangelio del Reino, não, llevando no, curando vários corações. pero también curando varios corazones, predicando el Evangelio del Reino. Nunca chegue Nunca llegue a la postura de que Dios currículo diante de Deus. Olha, traiga un currículum delante de Dios, haga sola, haga yuga, yo te estoy trabajando para ti, hice esto, hice aquello, yo quiero reconocimiento. essa atitude de Caim. Esa es la actitud de Deus não quer Caín. olhar seu currículo. Hermanos, Dios no quiere mirar tu currículum, Dios quiere mirar Você está. en qué árbol tú Em que estás, árvore en qué árbol tú estás. mostra o fruto. Muestra el fruto que vas a dar. Versículo 16 ainda de Mateus 7. Pelos seus Versículo 16 aún de Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Se recogen uva de los espinos assim toda o higo de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. que é a árvore boa aqui? ¿Qué es el árbol bueno aquí? Árvore da vida. El árbol de la vida. Qual é a árvore ¿Cuál es el árbol malo aquí? conhecimento do bem e do mal? El árbol del conocimiento del bien y del mal. No puede Nem a árvore má, el buen árbol dar frutos toda árvore que não produz malos, fruto é cortada. buenos, ni el bueno frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, cuando usted produce buenos frutos, por el hecho de estar conectado al árbol bueno, al árbol de la vida, los frutos que tú produces es por su mérito, É graças à árvore boa. es gracias al árbol bueno. Vocês entenderam? Quem Ustedes produz entienden. árvore, ¿Quién, fruto bom, quién es quien produce el fruto bueno? Nunca se enorgullece de traer un currículum para decir, yo hice esto, yo hice aquello. No, nosotros no hacemos nada. La única cosa que hacemos es estar unidos a la vid. João capítulo 15, que diz? Juan capítulo 15, ¿qué dice? 15. Juan capítulo 15, Versículo 4. Permanecei em mim, versículo eu 4. permanecerei em vós. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O ramo não pode produzir. El ramo no puede producir por sí mismo. No traiga un currículo exigiendo reconocimiento, porque el fruto que tú produces del árbol bueno no viene de ti mismo, no es tu mérito. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não Si, permanecer na si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eu sou a videira, vós Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, não adianta trazer um currículo. Se você tiver um currículo para apresentar, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Bom, essa é a atitude correta de Abel, essa é a atitude correta da igreja. E para terminar, Lucas 17. Terminar essa introdução. Eu não entrei na mensagem ainda. Versículo 7.
Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Irmão, nós somos esse servo do Senhor. Estamos servindo ao Senhor na lavoura, estamos servindo ao Senhor guardando o gado. É o nosso trabalho, é o nosso servo. Nós trabalhamos durante o dia todo, debaixo do sol, debaixo da chuva. Estamos ali servindo ao Senhor porque nós somos servos. E quando chega no final da tarde, certo? Quando ele voltar do campo, o seu Senhor ainda fala, vem já e põe-te à mesa. Não é para ele comer não, para ele servir a mesa. Depois de tanto trabalho, tanto suor, tanta fadiga durante o dia todo, servindo, né, no campo, e chega em casa, o seu Senhor ainda quer que ele sirva a mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Você vai me servir ao seu Senhor, ele vai comer, ele vai beber, você vai comer depois. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? O Senhor tem que nos agradecer? O Senhor tem que nos reconhecer o nosso trabalho? Versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, essa é a nossa atitude. É a atitude de Abel, a atitude de quem está na igreja em Filadélfia, a atitude, irmãos, de quem não busca nada para si. Está aqui para servir ao Senhor, para que o Senhor possa concluir a vontade de Deus um dia mais cedo. Que Cristo encabece sobre todas as coisas. Estamos aqui durante todo o tempo, todo dia nos fadigando, servindo ao Senhor, dia e noite. Irmãos, nós não estamos buscando reconhecimento, nem do Senhor, nem dos irmãos. Aqui nós só sabemos servir. Não é? ¿No es así? Es un ambiente de Filadelfia. Qué cosa maravillosa tener en este ambiente. Nadie está buscando nada para sí. Todos estamos buscando solo agradar al Señor, servir al Señor, hacer su voluntad. Hermanos, por eso, entre nosotros, por causa de este ambiente, no hay competencia entre nosotros, no hay envidias. No hay envidias, no hay odio, no hay ira, mucho menos homicidios. ¿No es así? Hay amor ardiente de uno para el otro. Nos soportamos en amor unos a los otros, hermano. Eso es Filadelfia. Esto traerá al Señor de vuelta. Por eso, hermano, nunca busque reconocimientos. A veces yo oigo a algunos hermanos que no tienen una actitud correcta. Tú no sabes cuánto yo me gasté por la iglesia, cuánto hice esto y aquello, porque no conoce el camino del Señor. El camino del Señor es el camino de Abel, no es el camino de Caín. Por eso ahora vamos. Capítulo 4 de Génesis, versículo 17. Habitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz Enoc, edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuel, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una era Ada, y el nombre de la otra Sila.
Caín, expulso da presença de Deus, expulsado de la presencia de Dios por su arrogancia, mesmo quando Deus petulancia, aun cuando Dios lo habló de que no caiga en pecado, mató a Abel y arrogantemente desafió a Dios que él no era tutor de su hermano. Deus então, Y Dios entonces, misericórdia dele, aún tuvo misericordia de él, no permitiera que los hombres le mataran a uma Caín. descendência Él produjo una descendencia sem Deus, sin Dios, Deus, uma una cultura sin Dios, una civilización sin Dios. o fundador, ¿Quién fue el fundador? Caim. El fundador fue Então, a Caín. primeira coisa que ele fez, Entonces la primera cosa que él hizo fue edificou uma cidade fundó, edificó una ciudad pelo nome de y le llamó por el nombre de su hijo. Caim saiu da presença Entonces de Deus, Caín salió de la presencia de Dios, fundó una cultura sin Dios, porque en el huerto del Edén Dios sustento do homem. proveía el alimento para su sustento. Dios era la alegría, la presencia de Dios era la alegría del hombre en el huerto del Edén. Dios era su protección, Dios era todo para él. Pero una vez fuera del huerto, expulsado de la presencia de Dios, Caín necesitó fundar una civilización totalmente ausente de Dios, sin la presencia de Dios. Entonces necesitaba crear sustitutos para aquello que Dios le suplía en el huerto del Edén. Entonces necesitó él edificar una ciudad para su protección. En una ciudad, él puede construir los muros para su protección, fortalezas, castillos, para que nadie entrara y matara a él. Y él así podía crear su descendencia dentro de esa protección. Ahí él tuvo que fundar una civilización que buscaba su propia manera de tener sustento, su propia manera de entretenimiento, de tener alegría. El hombre necesita de tres cosas. La civilización humana está en la base de tres pilares. El primer pilar es el sustento, el mantenimiento, la comida, el alimento, la bebida. El segundo pilar es la seguridad. El hombre necesita de seguridad. Y en la tercera columna es la alegría, el entretenimiento. Son las tres industrias que más crecen en cualquier generación, en cualquier siglo. Son las tres industrias que crecen y se mantienen hasta el regreso del Señor. Toda una civilización sin Dios. Sin Dios, Él creó instrumentos musicales, defensas, castillos como defensa y armamentos y entretenimiento, instrumentos musicales para entretenimiento y alimento para mantenimiento para su existencia. Presten bien atención. Uno de sus descendientes, Lamec, tomó para sí dos esposas. Hermano, para comenzar, cuando Dios instituyó el matrimonio, ustedes percibieron, como Él dijo, cuando formó a la mujer y le presentó a Adán, Él le dijo en el capítulo 2, versículo 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios quiere instituir ese matrimonio. Dios no dijo dejará el hombre padre y madre y se une a sus mujeres. Dios instituyó el casamiento monogámico. No es así, pero en Lamec, el primero en quebrar esta regla, Lamec tomó para sí dos mujeres.
comenzó la poligamia. Duas esposas, Y las dos esposas, chamava-se Ada, una se llamaba Ada Zila. y la otra Sila. Ada ¿Qué significa Ada? Ada ornamento, significa ornamento significa y Sila sombra. significa sombra. Gosta de ter. ¿A quién no le gusta tener Primeiro, tem mujer? que ser bonita. Primeramente tiene que ser hermosa. De flor em casa. Tiene como un vaso, un florero en casa. Cualquiera que venga, mire, como ella es hermosa, bonita, es Mas por outro lado, el ornamento en mi casa, el adorno de mi não sabe fazer casa. nada. Puede ser bonita, pero no sabe hacer nada. Então eu preciso da outra. Entonces, yo necesito de otra. Lá, La otra es Sila. sombra. La otra le da sombra, le da confort, Ele quer, precisa. le da todo lo que él necesita. Necesita hacer buena comida, le debe traer la hojota para la casa cuando llega. Ada, Él tiene Ada ele como un florero y también Sila que le da confort, todo lo que necesita, le da sombra y agua fresca. fazer tudo que um Esto indica mulher, né? que todo lo que el hombre quiere de la mujer. Sila Muita presteza. le servía con mucha presteza, con mucha disposición. Deu a luz a quem? Y Ada dio a luz a quién? Luz a Jabal. Ada dio a luz a Jabal. Jabal, ¿Y quién fue Jabal? o pai dos que Jubal habitam em es el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. La civilización sin Dios são para engendró una profesión para sua para tener sustento para su sobrevivencia. Entonces él fue, el dos que habitam Jabal fue el padre de los que habitan en tienda y crían ganados. habitavam em tendas. ¿Por qué ellos habitaban en tiendas? Naquele tempo, Quien criaba ganado en aquel tiempo, no como los días de hoy que tenemos máquinas agrícolas, toda técnica de irrigación, tenemos los pastos, podemos hacer división de pastos, cuando termina uno va para el otro, va para el otro, pero en aquel tiempo no tenía nada de eso, no tenía nada de equipamientos. Entonces llevar el ganado donde había pastos. Cuando terminaba el pasto de un lugar, tenía que viajar hasta encontrar otro pasto. Entonces quien cuidaba de ganado tenía que vivir en tiendas de onde há paz, y atrás donde hay pastos. Entonces quien inventó ese trabajo, esa profesión, fue Jabal. Jabal es el padre de aquellos que cuidan del sustento, de la profesión, para poder tener alimento, para mantenimiento de la vida. ¿Qué más? o seu irmão, o nome Su do seu hermano, irmão era el nombre de su hermano era Jubal. foi Jubal, ¿quién fue? o pai El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. são, né, Ahí comienza a surgir la profesión de los músicos, los que tocan instrumentos musicales. Entonces, Jubal, e para que servem el padre de estos, instrumentos ¿para qué sirven los instrumentos? Como el arpa y como la flauta, es para la alegría de los hombres. El hombre no tiene mala presencia de Dios, necesita crear diversión, entretenimiento, necesita crear placer y alegría para sí. Surgen entonces los instrumentos musicales, los músicos, e Zilá por sua para vez entretenimiento. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín. ¿Quién es Tubal-Caín? artífice Él es el artífice de toda obra de bronce y de hierro. né? Então o terceiro Entonces, el tercer hijo, ele é él es pai, vamos dizer assim, um artífice el padre, vamos a decir, un artífice
de crear instrumentos cortantes. ¿Para qué sirven estos instrumentos cortantes? Para servir de armas. Primero para defensa, pero después es para ataque. Entonces el hombre inventó en la cultura sin Dios 3 cosas para sustituir lo que ellos tenían de suplimiento en el huerto del Edén. Para la sobrevivencia crea ganados y viven en tiendas. Para entretenimiento crea los instrumentos musicales y para seguridad ellos crean armas, instrumentos cortantes de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Versículo 23. Hermanos, oh Señor Jesús, déjenme leer lo que yo preparé. Tubal-Caín fue un artífice metalúrgico. Los metalúrgicos surgieron allá lejos. Esto es producir metal a partir de minerales y a partir de metal producir armamentos cortantes de defensa y también para ataque, quedando en evidencia la acción del hombre para atender las 3 columnas de la subsistencia humana sin la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas 3 columnas? Sustento, entretenimiento y seguridad. Hasta los días de hoy es así. Lamec entonces dijo a sus esposas, mire para Lamec, es mucho peor que Caín. Lamec dice a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven porque por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, que Dios había prometido eso, la protección de Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec fue un hombre autoritario, egocéntrico, arrogante, perverso, mucho más violento que el propio Caín. El propio de quien se aparta de Dios para vivir por su cuenta propia, quiere ser algo mayor para protegerse. Y el curso natural de quien comienza por el lado bien del árbol del conocimiento del bien y del mal y termina con la arrogancia, la violencia extremas. Caín y su descendencia tenían el conocimiento de Dios. Vamos a ver esa situación en Romanos capítulo 1, versículo 15. Señor Jesús. Hermanos, es terrible vivir fuera de la presencia de Dios. El hombre está por su propia cuenta. Capítulo 1, versículo 20 dice así. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente Caín y su descendencia, aún habiéndose apartado de la presencia de Dios, ellos tenían conocimiento de la presencia de Dios. Y ellos no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se volvieron, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció, profesando ser sabio, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, se hicieron por sabios, pero en realidad se volvieron locos, y cambiando la gloria de Dios en semejanza de hombres corruptibles,
como de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por isso Deus entregou tais Por homens eso Dios entregó a estos hombres a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos lá para versículo Ahí 18. E por vamos al versículo 28. de Deus, o Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, de Caim, es la descendencia de Caín, malícia, lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, caluniadores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Ah, me pisó alguien y yo lo maté, sin afecto natural. a sentença de Deus, Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. irmãos, Entonces, hermanos, oh Señor Jesús, qué triste, ¿no es cierto?, vivir fuera de la presencia de Dios. Deus não pode No obstante, hermanos, Dios no puede desistir de su intención de haber creado al hombre, porque si dependiera de Caín, la voluntad de Dios estaría sin futuro. Pero gracias a Dios, hermano, Dios produjo otro hijo para Adán. ¿Dónde estamos? Capítulo 4, versículo 25 de Génesis. habitar com sua mulher, Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, se ela, Deus porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, para Eva, Caim como descendente, no consideraba más a Caín como descendiente. Ella agradeció a Dios por tener otro hijo, y ese hijo sí sería seguir el linaje de Adán. né? Deus aqui, Deus me concedeu Dios aquí, Dios le concedió, Dios aquí es Elohim. e Elohim. Perdón. Deus criou os céus e a Cuando terra, Dios creó los cielos y la tierra, falei, era el Dios Elohim. ¿Se acuerdan que Dios, ya lo hablamos, Dios en plural es poderoso cria, en la creación? Él cría con poder. Ese es el Dios Elohim. me deu, me El Dios Elohim me concedió otro hijo lugar de Abel. en lugar de Abel. Significa Set significa designado, concedido. Hermanos, esperança em de repente se encendió una esperanza en Eva, una esperanza para el cumplimiento de la promesa de Dios acerca del descendiente de la mujer. Por eso, ella le llama Set, designado y concedido por Dios. Y este descendiente derrotará a la serpiente. Entonces ella creía que solamente Dios creador era capaz de crearle un hijo para dar una secuencia al linaje según la voluntad de Dios. ¿Se imagina si no naciera Set? Dios no daría una secuencia al linaje para producir la voluntad de Dios. Porque en ese linaje de Deus a partir de Adão, irmãos, de Dios a partir de Adán, tendría que venir Cristo. Imagínense si no hubiera Set, si solo tuviera Caín, Cristo no hubiera venido, pero gracias a Dios que Dios envió a Set. Set retoma el linaje según la voluntad de Dios para producir
el descendiente de la mujer prometida por Dios para herir la cabeza de la serpiente. Entonces, recordando, hermano, que Set fue concedido en lugar de Abel. ¿Cuál es el significado del nombre Abel? Vanidad, vanidad. Ahora, hermanos, se encendió la esperanza. Dios concedió a Set. Entonces, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ufa, finalmente, ¿no? Oh, finalmente, ¿no? Después de tanta desgracia, Después de tanta desgracia, ahora tenemos a alguien finalmente que depende del Señor. Porque usted sabe cuál es el significado de Enos, de Nos. En verdad, el nombre Enos en sí, nosotros aprendimos en el pasado, débil, frágil y mortal. Pero en verdad, el nombre Enos en sí, tiene el mismo significado que Adán, que es hombre hecho de barro, hombre hecho del polvo de la tierra. Entonces, esto tiene el significado de la fragilidad del hombre. Un hombre es frágil, el hombre es débil, principalmente después de la muerte de Abel. Fue el primer hombre a morir en esa generación. El hombre nunca había visto la muerte de un hombre y de repente vieron que el hombre es tan frágil. Para matarse es fácil. Es débil, frágil y mortal. Y Set también debe haber percibido la vanidad de la vida humana sin la presencia de Dios. También la fragilidad de la vida humana con la muerte de Abel, pues entendió que el hombre fue hecho de barro. Tú me estás viendo a mí, yo le estoy viendo a ustedes. Somos todos hechos de barro. Todo esto es muy frágil. ¿No es así? Es muy frágil. Cualquier cosa puntiaguda es capaz de herirnos mortalmente. Y si alguien se cae, si nos caemos de una manera infeliz, puede ser fatal. Entonces somos muy frágiles, somos mortales. Entonces el hombre percibió, Seth percibió que el hombre es frágil, que el hombre es hecho de barro, es mortal. Cualquier cosa le puede matar. Sería mucha arrogancia que el hombre decir que puede vivir sin Dios. No dependemos de Dios para todo. Necesitamos de Dios. Entonces, por eso, hermanos, no hace ningún sentido de seguir la descendencia de Caín, la cultura y la civilización sin Dios, continuar siendo presuntuosos, arrogantes, vengadores, intentando probar que es posible vivir sin Dios. No es así, la descendencia de Caín estaba probando para otros hombres que es posible vivir sin Dios. Nosotros no. Nosotros decimos, Señor, no podemos vivir sin ti. Sin el Señor no vivimos. Entonces, hermanos, el fin de esta generación sin Dios es maldad, corrupción y violencia. Esto fue desarrollándose hasta Génesis 6. Entonces, con la percepción de la vanidad de la vida humana y la fragilidad del hombre, el hombre finalmente aprendió, hermanos, a invocar el nombre del Señor. Aleluya. En lugar de sustituir las cosas que el Señor da, el hombre entendió que necesita volver a depender de los cielos. El nombre
de Dios, Elohim, usado para Deus ya criar, dije, fue usado para Dios crear con poder, y né? quien Sete concedió foi, a Set foi fue Deus Elohim. el Mas Dios Elohim. invocar o nome do Pero Senhor, invocar el esse nombre Senhor del aqui, Señor, não é mais Elohim. este Señor Esse aquí Senhor no aqui es más Javé. Elohim, es Jehová. Javé ou Jeová Jehová o Yahvé nome usado es usado, es un nombre usado a partir de Génesis 2, después que el hombre fue creado. Dios, para relacionarse con el hombre, su nombre es Jehová o Yahvé. Então nós ¿Ustedes entendieron? invocamos o Entonces nome nosotros invocamos el nombre del Señor, es el nombre que se relaciona con el hombre. no jardim do Éden. En el huerto del Edén, el hombre vivía con alegría en la presencia de Dios. El hombre vivía, hermanos, allí tenía la voz de Dios, la palabra de Dios que le daba la dirección, que le daba alimento para su alma, alimento para su espíritu, ¿no es así? Tudo lá. Él tenía todo allí, pero ahora expulsado del huerto, el hombre perdió la presencia de Dios, perdió el gobierno de Dios, perdió aquella alegría. Para piorar a situação do homem, Y para empeorar la situación del hombre, Caín aún mató a Abel. Y sin ningún arrepentimiento, desafió a Dios, intentando probar que el hombre es capaz de vivir sin Dios, creando una cultura humana cada vez mais afastada. con las necesidades humanas cada vez más apartados de Dios. Por eso, cuando le nació a Set, sustituyendo a Abel, que fue asesinado por Caín, el hombre percibe cuánto es frágil, débil, sin la presencia y suplimiento de Dios. En lugar de endurecer el corazón como hizo Caín, Set, representando a Adán, él se humilló y pasó a invocar el nombre del Señor. Irmãos, o arrependimento Hermanos, el arrepentimiento é a porta da salvação. es la puerta de la salvación. Você sabe que Satanás, Ustedes saben que Satanás, uma coisa que não tem no seu DNA, una cosa que no tiene en su ADN es el arrepentimiento. ¿Ustedes sabían de eso? Él nunca se arrepintió. Y aun cuando él fue derrotado al final por Cristo y sus vencedores, yo quiero estar allí junto, derrotando al anticristo, a la bestia, a sus ejércitos, todos para o lago de fogo. tirando todo para dentro del lago de fuego, Satanás será preso y Satanás será 1000 anos. encarcelado por 1000 años. Cristo reinará Y Cristo reinará milenar. en el reino milenial. Mas no final do reino milenar, Pero al final del reino milenial, Satanás será suelto. Él no se arrepiente. corrigível. Él es incorregible. Él sale de la prisión y continúa de la misma manera. Uma grande Él provoca otra revolución muy grande y finalmente será derrotado, siendo lanzado definitivamente para el lago de fuego. Entonces, hermano, el que no hay en el ADN de Satanás es el arrepentimiento. ¿Y cómo consigue salir influência de la influencia del ADN de Satanás? arrependendo-se. Arrepentiéndose. Não tem Cuando tú te arrepientes, então você já começa a sair. no está en el ADN de él, entonces ya comienzas a salir. Entonces, ciertamente, cuando nació Enos, ellos se arrepintieron. No queremos ser como Caín y su descendencia, arrogantes, violentos, presuntuosos. Ellos es un hombre que quiere probar que puede vivir sin Dios. Nosotros no. Nosotros necesitamos pedir socorro a Dios. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Oh
Dios, sé propicio a mi pecador. Tem mudança de atitude, irmãos. Tenemos que tener un cambio de actitud, hermanos. El arrepentimiento es el cambio de actitud. Oh Señor Jesús, y ustedes saben qué significa en hebreo invocar. Que invocar igual orar. Algunos creen que invocar es igual a orar. Puede ser, pero no es exactamente igual. Invocar en hebreo es llamar en voz alta, es clamar, es gritar por socorro. Aleluya. Você só grita por socorro. Tú solo gritas por socorro Percebe? cuando tú percibes que tú no tienes solución. Eso no es así. Cuando tú estás ahogándote, perdiendo tu vida, no sabes nadar, no consigues salir de la corriente, ¿no es cierto? Usted va a ser tan político y educado. Por favor, caballero, me Você salves. vai gritar. O tú vas a gritar. Então, o invocar Invocar tem um sentido de um ya tiene un sentido de que el hombre se humilló. Ya tiene el sentido de que el hombre reconoció que él no es capaz de hacer más nada, que él necesita de salvación, él necesita de socorro. Por eso este es el sentido de la palabra invocar. En el propio invocar ya está ese sentido de que yo no tengo más camino. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, socorro. Yo no puedo, necesito tu salvación. No puedo vivir sin ti, Señor. Este es el significado de invocar el nombre del Señor. Entonces, desesperado de alguien que busca socorro, tiene una necesidad de ser oído. Por lo tanto, algunos piensan que invocar es igual que orar, pero es más que orar. No es un ritual religioso, es llamar al Señor y clamar por ayuda. Te solo clama por ayuda cuando tú reconoces tu insuficiencia, ¿no es cierto? Oh Señor Jesús, Caín era arrogante, violento, presuntuoso, irreverente. No pide socorro de ninguna manera. El Señor aún intentó salvarle. Él fue irreverente con el Señor. Él tuvo la oportunidad, pero no se arrepintió, hermanos. El arrepentimiento es el camino para la salvación. Mateo 3:2. Vamos a ver una ley sobre arrepentimiento. Vamos a ver la importancia de eso. Mateo 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el arrepentimiento ya arranca al hombre de la conexión con el diablo. Cuando tú te arrepientes, ya es una primera puerta abierta para que el Señor te saque de ese linaje de la raza de víboras. Capítulo 4, versículo 17, aún de Mateo. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, necesitas arrepentirte, porque arrepintiéndote, tú sales del ADN de Satanás. Tienes la oportunidad de ir para otra esfera al reino de los cielos. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dizendo: o tempo está cumprido e
El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, el arrepentimiento, su disposición de cortar la relación con Satanás y creer es su disposición de entrar en otra esfera, la esfera del reino de los cielos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 2. Hechos 2:38. Perdón, Hechos 2:18. Assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, o que vocês vão ter que fazer? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes están oyendo el Evangelio. Pedro predicando el Evangelio para los judíos en Pentecostés. ¿Oyeron la palabra solo para conocimiento bíblico? No, tienen que tomar una actitud. ¿Cuál es la actitud? Arrepentíos y convertíos para que sean cancelados vuestros pecados, a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y que fue designado Jesús. Esto ya es bastante. Hechos capítulo 3. Capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, entonces el arrepentimiento es el inicio de la desconexión, de su conexión con el ADN del diablo. Y creer es recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo para transferirte a otro reino, al reino de los cielos. Ya no perteneces más al reino donde impera Satanás. Segunda a los Corintios capítulo 7. Segunda a los Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, el arrepentimiento según Dios, hermanos, nos lleva a la salvación. Por eso, cuando tú sientes que el Señor te iluminó, que tú estás aún en el árbol del conocimiento del bien y del mal, aún del lado bueno, arrepiéntete enseguida. En lugar de justificarnos, vamos a arrepentirnos. ¿Qué más usted hace? Pide socorro. ¿Y cómo vas a pedir socorro? Invocando el nombre del Señor. Por eso, hermanos, invocar el nombre del Señor no es meramente un rito religioso. Invocar el nombre del Señor tiene que traer la realidad de pedir socorro, pedir ayuda para ser salvos. Vamos así. Salmo 56, versículo 9. En el día que yo te invocare, serán vueltos atrás mis enemigos.
El día que yo te clamaré, esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Oh Señor Jesús. Y el resultado del invocar, versículo 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces, invocar es un clamor por socorro. Señor, socórreme. Y el resultado es andar en la presencia de Dios, andar en la luz de la vida. Joel capítulo 2, versículo 32. Y acontecerá. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Voy a leer de nuevo y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los que fueran salvos, como el Señor prometió, y entre los remanentes al cual Él habrá llamado. Aleluya. Oh Señor Jesús. Por tanto, serán salvos los que no confían en su propia capacidad o en su propia justicia. Ellos serán vencedores sobre el monte Sión y en Jerusalén. Oh Señor Jesús. Isaías 12, versículo 2. Isaías 12, versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Nosotros no somos de la descendencia de Caín. Nosotros no confiamos en nuestra propia fuerza. Nosotros confiamos en el Señor. No dependemos de los instrumentos musicales para tener alegría. Podemos sacar alegría de la fuente de la salvación, invocando el nombre del Señor. Aleluya. Cuando tú estuvieras triste, no pida para alguien, traiga un instrumento musical. Cuando tú estés triste, invoca el nombre del Señor. Saques de alegría, con alegría
agua de la fuente de la salvación. Salmo 18, 6. En mi angustia clamé al Señor. Grité por socorro a mi Dios. Él desde su templo oyó mi voz y mi clamor le penetró sus oídos. Puede tener seguridad cuando tú invocas con corazón puro el Señor, donde estuviere, Él oirá tu socorro. Él viene para socorrerte. Oh Señor Jesús. Salmo 31. Salmo 31, versículo 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, enmudos en el Seol. Enmudezcanse los avergonzados sean los de la descendencia de Caín, que no confían en el Señor sino en su propia justicia, pero nosotros confiamos en el Señor. Entonces no sea yo avergonzado, pues te he invocado. Salmos 116, versículo 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Cuántas veces nuestra alma necesita de socorro? No es así. Nuestra alma, en verdad, es la parte más débil de nuestro ser. Frecuentemente tenemos fragilidades. Nuestras emociones, nuestra alma es frágil, pero hermanos, tenemos cómo pedir socorro, invocar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué ese Porque con una señal arriba no es un artículo, ese no es artículo, es vocativo. Vocativo es llamar. Oh Señor. Llama al Señor. Oh Señor. Llame al Señor. Oh Señor. Libra mi alma. Libra mi alma. Salmo 118. Salmo 118, versículo 5. En medio a tribulação, invoqué al Señor. Medio de la tribulación, invoqué al Señor y el Señor me oyó. Cuando tú estás pasando por tribulación y sufrimiento, presiones, angustias, invoca al Señor. El Señor te oirá. Él te dará fuerza. Él te dará alegría. Te dará confort. Y el Señor está conmigo. No temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No quede esperando que algún hombre vendrá a ayudarte. Confiar que algunas autoridades que tienen poder para cambiar la vida de los ciudadanos te darán alguna cosa. No confíes en ellos. Confíe en el Señor. Busca refugio en el Señor. Oh Señor Jesús. Atos capítulo 2, 17.
Hechos capítulo 2, versículo 17. Acá sucedió el día de Pentecostés. Día de Pentecostés comienza con el derramamiento del Espíritu Santo como cumplimiento de la profecía de Joel 2, capítulo 2 de Hechos. Pedro explica en el versículo 17, y acontecerá en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. La salvación viene por invocar el nombre del Señor. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En quien también vosotros, después que habéis recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el objetivo de invocar el nombre del Señor es ser salvo, pero para ser salvo, alguien tiene que primero oír la palabra de la verdad, que es el evangelio de su salvación. Entonces, para que él pueda creer, si no hay quien predique la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, el hombre no puede creer. Y si no puede creer, no tiene cómo ser salvo. Entonces necesitamos oír el evangelio, creer, ahí invocar el nombre del Señor. Eso está en Romanos capítulo 10, versículo 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos en las calles. Si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesita confesar con la boca y necesita creer con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con tu boca que confiesa es que viene la salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, el Señor es rico y el hombre sin Dios, la civilización sin Dios, quiere buscar llenar las necesidades del hombre sin Dios. Hermanos, la vida humana es solo cansancio, fatiga y vanidad, solo tristeza, angustias. Por eso es que cuando Jesús vino en la tierra, todas las personas estaban exhaustas, afligidas, como ovejas que no tienen pastor. Pero hermanos, gracias a Dios, nosotros encontramos el camino de invocar el nombre del Señor, porque nuestro Señor es rico ¿para quién? Él es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. Por lo tanto, hermanos, vamos a llevar este evangelio, la palabra de la fe, el evangelio de nuestra salvación a todas las personas para que ellas salgan de esta vida sin sentido que comenzó con Caín. Todos los hombres en las calles, en verdad, están en la descendencia de Caín, están en la civilización sin Dios. Vamos a llevarle Dios para ellos. Vamos a llevar, hermanos, este nombre en el cual hay toda riqueza y salvación. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán de a quien no oyeron? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Por eso, hermano, si tú eres un comportor, tú anuncias las buenas nuevas. Si tú eres un hermano o hermana de la iglesia, aún siendo como todos los comportores todo el día en las calles, tú también puedes anunciar la buena nueva. Tú también puedes hacer comportaje por hora, por oportunidad. Tú también puedes predicar el evangelio, anunciar la palabra de la fe. ¿Puedes o no puedes? Tú también puedes llevar a la persona a esta práctica de invocar el nombre del Señor. Aleluya. No obstante, vamos a llegar al versículo 10-17. Así que la fe es por el oír, y el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el invocar es un pedido de socorro, es una señal de que yo no soy presuntuoso, de que yo necesito del Señor. Es una señal de que alguien se arrepiente, es una señal de un pecador que te pide ayuda. Entonces, el Señor atiende nuestra oración, atiende nuestro invocar, pero enseguida necesitamos aún de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 12, si crees en la palabra, tú recibes la vida. Cuando invocas el nombre del Señor, recibes al Señor, recibió la vida del Señor, se volvió un hijo de Dios. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y capítulo 3, aún de Juan de 6 y 7, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tú naciste del Espíritu, tú eres alguien espiritual, porque naciste de una semilla incorruptible que Pedro habla en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, que es renacer, nacer de nuevo. Nos regeneró para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 23. Pues fuisteis regenerado no de una simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, además de invocar el nombre del Señor, que es un pedido de socorro para libertarnos de nuestro vínculo con la semilla del diablo,
y pedimos socorro y nos desconectamos de Él y volvemos al Señor, Él nos socorre. Pero hermano, necesitamos inmediatamente ir a la palabra, porque la palabra de Dios es la cual vive y permanece para siempre. Por eso, hermanos, Dios necesita, por eso quiero decirles a ustedes, el invocar el nombre del Señor es el primer paso para la salvación de nuestro espíritu. Cuando tú invocas el nombre del Señor, oyes la palabra de la verdad, oyes la palabra del Evangelio de la salvación y crees en el Señor Jesús con el corazón y confiesas con la boca, dice: Jesús es mi Señor. Oh Señor Jesús, tú fuiste salvo. Pero esta salvación se sitúa ¿dónde? Los cristianos en general confunden. Yo fui salvo, como si fuera la salvación final. La salvación en el momento que invocas el nombre del Señor y crees en el nombre del Señor, tú eres regenerado, naciste de nuevo, tú naciste del Espíritu. Esta es la salvación inicial, es en tu espíritu. Tu espíritu fue salvo, pero a partir de ahí tú necesitas continuar recibiendo la palabra del Señor. Hoy todos tienen un aparato electrónico como este, como el celular. Usted paga caro por esto, pero si él no tuviera conexión, esto no sirve para mucha cosa, ¿no? A lo máximo que tengo una calculadora, tengo un calendario, pero el principal uso es ¿qué? ¿Es para qué? Es para conectarte vía internet. ¿Te conectas para qué? Hay señal, ahora aquí. Pero ¿tiene señal para qué? Para recibir mensajes y enviar mensajes, ¿no es así? Invocar el nombre del Señor es establecer conexión. Oh Señor, yo estaba conectado con el diablo, pero ahora socórreme, Señor. Yo me arrepiento. Oh Señor Jesús, te gritas por socorro. Sí, listo, el Señor te resalva. Salva tu espíritu. Te conecta nuevamente con Dios. Su espíritu que estaba en conexión, ahora se conectó con Dios. Una vez conectada con Dios, tu alma necesita de alimento, necesita de dirección. Tu alma necesita de salvación. ¿Y cómo tú vas a obtener la salvación de tu alma? Recibiendo el mensaje de Dios, teniendo comunión con Dios, recibiendo y mandando. Hermanos, invocar el nombre del Señor es el paso inicial. Seguidamente, una vez conectado con Dios, tú necesitas recibir la palabra de Dios. ¿Ustedes entendieron? Oh Señor Jesús. Ya voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si invocar el nombre del Señor, ya fui salvo, ya fue completamente salvo, entonces ¿para qué? Aquí dice, si es necesario, se hay contristado por diversas pruebas. ¿Por qué hay necesidad de pasar por pruebas? Porque mi alma aún no está totalmente salva. Eso no es así. Yo necesito tener mi alma salva. Por eso, hermanos, seguidamente dice, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios quiere purificar esa fe.
Esta fe es purificada por medio de la salvación de mi alma. Y esta salvación de mi alma es lo mismo que decir el proceso de santificación. Por eso, hermanos, la fe solo va a terminar su utilidad si yo alcanzo la salvación total de mi alma. La fe no llegó a su utilidad total solamente en la salvación de nuestro espíritu, ¿entendieron? Cuando oí la predicación del Evangelio y creí en él, fui salvo, mi espíritu fue salvo, pero la fe continúa. La fe necesita pasar un proceso de depuración. ¿Qué es eso? Que el alma tiene muchas impurezas. El alma aún necesita ser santificada. La fe solo tendrá su utilidad final cuando alcanzamos la salvación de nuestra alma. Esto es lo que dice en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la fe solo termina, su utilidad solo termina cuando su alma fuera totalmente salva. ¿Y qué significa esa la salvación del alma? Yo no tengo cómo evitar de usar Efesios 5, que ustedes ya están cansados de oír. Este es el proceso. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó para que la santificara. Aquí habla la iglesia. Ya es la iglesia, ya tenemos la salvación del Espíritu. Si pertenecemos a la iglesia, somos miembros de ella porque ya somos salvos en el Espíritu, pero aún no fuimos totalmente santificados. Cristo murió por la iglesia, se entregó para la iglesia, es para que la iglesia fuera santificada. Entonces, no termina en la salvación de nuestro espíritu. Necesitamos continuar en este proceso de santificación. ¿Y cómo continuamos y terminamos este proceso de santificación? Habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua por la palabra. Por eso, hermanos, estamos insistiendo tanto en que ustedes acompañen de cerca la palabra, oigan la palabra, porque la fe viene por el oír. Oigan la palabra, hagan la transcripción, hagan la inmersión, hagan gritos de guerra para que ustedes se inculquen la palabra. Y ahora, hermanos, hagan la inmersión ultra refinada y creen grupos, creen cámaras de energización, ¿no es cierto? Si tú tienes amigos que a usted le gustaría que ellos también sean beneficiados con esto, crea una cámara de energización con personas de afuera, no importa. Envía la inversión, use 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos, el que sea. Si tú quieres encargo con algunos hermanos, vamos a organizar un grupo. ¿Qué estás haciendo? Estás acelerando el proceso de santificación. Cuanto más temprano la iglesia fuera santificada, más pronto el Señor volverá. ¿Por qué? Porque Él está esperando que se presente a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, pero santa y sin defecto. Aleluya. Esta es la nueva civilización. No estamos más en la civilización de Caín. Estamos en la civilización de los que invocan el nombre del Señor. Amén. Jesús es el Señor.